Sí, a veces cuesta de saberse cómo desconectar, pero bueno, si te va bien, inténtalo. Vale, vamos ahí. Buenos días, bienvenido. Ahora sí, ahora empezamos. Cuando empieces tienes 10 minutos para hacer la presentación y luego durante 10 minutos haré la discusión. ¿Vale? Cuando llegues 9 minutos de charla, voy a levantar la mano para que te sitúes. Muchas gracias. ¿Vale? Si veo que vas bien, casi que hay que levantar la mano que acabes, ¿vale? Genial. Vale. Cuando quieras, pues. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Lucas Talamilla. Trabajé con mi mentor Marina López Solá en el Laboratorio de Neurociencias de Dolor y las Emociones de la Universidad de Barcelona. El trabajo es la percepción sensorial y la respuesta de los sistemas sensoriales en personas con fibromialgia versus sujetos control, una revisión sistemática. Para comenzar, definir la fibromialgia como una enfermedad de origen desconocido, caracterizada por dolor generalizado, dolor musculoesquelético, fatiga, problemas del sueño, cansancio físico y algunas dificultades cognitivas. La epidemiología, la prevalencia global es del 2 al 3%, con una prevalencia entre mujeres y hombres de 4 es a 1. Los criterios diagnósticos también caracterizados por el Colegio Americano de Reumatología, y dentro de las alteraciones del sistema nervioso central encontramos que hay menor respuesta del procesamiento sensorial cortical primario y aumento de respuestas de las regiones de integración y regiones de respuesta a estímulos sensoriales multimodales. No había anteriormente algún tipo de estudio sistemático que mostrara evidencia fuerte sobre si los pacientes con fibromialgia presentaran alteraciones en los umbrales de detección y o alteraciones en la agudeza perceptual a estímulos no dolorosos y las relaciones que podían tener esta con los principales síntomas como el dolor y la discapacidad. Por lo tanto, nos planteamos dos líneas de hipótesis. La primera era si es que las personas con fibromialgia tenían umbrales de detección más elevados, por lo tanto iban a tener una menor agudeza perceptiva a estímulos sensoriales. Y la segunda era si es que presentaban mayor desagradabilidad una vez que los estímulos eran percibidos. Para esto construimos esta revisión sistemática donde se hace a través de los lineamientos Prisma. Los criterios de inclusión para esto eran estudios observacionales que compararan sujetos con fibromialgia versus sujetos sanos que tuvieran algún dominio implicado sensorial y medidas de evaluación respecto a los mismos. El idioma debía ser en inglés y revisada por pares. Y para los criterios de exclusión, que fuera población joven, menor de 18 años, y que valoraran exclusivamente solo nocicepción. Trabajamos con metodología de estrategias de búsqueda en 5 bases de datos, con fecha 13 de mayo del 2022, y las referencias fueron analizadas por el Ryan's Web Software, que es una plataforma que nos permite trabajar de manera más sistemática, pudiendo disminuir los sesgos y optimizando estos procesos. Además hicimos un análisis por quiz para el riesgo de sesgo, donde el 62% de los estudios evaluados presentaban un bajo riesgo de sesgo y un 12% de los estudios tenían al menos alguna categoría que presentaban algún riesgo moderado o alto, y principalmente se debían al poco número de Ns o que seleccionaban exclusivamente a mujeres, pero no lo reportaban en los objetivos. Dentro de los resultados, el diagrama de flujo, identificamos 1471 estudios, donde después del screening y los filtros, incluimos 68 estudios en esta revisión. Dentro de las características demográficas de los estudios, encontramos que el 36 eran en Europa, siendo como la principal fuente de información de estos estudios, con una data de 4.509 participantes, donde el 62% aproximado eran mujeres, con edades que variaban entre los 27 y los 68 años aproximadamente. Vamos a resumir los resultados por dominios sensoriales y vamos a poner un ticket cuando encontremos que hubo resultados significativos y una X cuando vemos que no hay diferencia entre los grupos, ¿vale? Comenzamos con los dominios táctiles. Encontramos que las personas con fibromialgia tenían umbral de detección aumentados, lo que se traducía en una menor agudeza perceptiva y una menor velocidad de discriminación. Encontramos que había poco juicio o menor juicio en la lateralidad de estos sujetos asociado con una alteración en el esquema corporal. Además, los pacientes con fibromialgia presentaban menos placer al tacto ligero, llamado anhedónico. Encontramos evidencia que no encontraba resultados significativos en las pruebas de discriminación por 2 puntos o en los cambios de umbrales de detección en las personas. Y para los estímulos dominio mecánico encontramos que habían incremento en los umbrales de detección
con moderada significancia cuando se evalúa en el músculo massétero o en la zona tenar, y fuerte cuando era evaluada en la zona cervical. Otro estudio mostró que tenían resultados en línea, pero no presentaban los datos suficientes para poder hacer un análisis significativo. Analizamos algunos datos porque no iban en línea con los resultados, pero tenían los datos en las tablas. Para los estímulos vibratorios se encontró evidencia muy fuerte de que había aumento de los umbrales de detección evaluados en el dedo índice y en los dedos de los pies en los sujetos con fibromialgia versus los sujetos control. Los estímulos térmicos fue donde encontramos una mayor cantidad de discrepancia en los datos. Encontramos artículos que encontraban los umbrales de tolerancia, o sea, los umbrales de detección al calor aumentados. Habían algunos que lo encontraban disminuidos. Los que lo encontraban disminuido al calor eran evaluados de manera paralela con estímulos vibratorios y además solo en zonas de dolor. Y discrepante a nuestro pensamiento, para el frío encontramos que los umbrales de estas personas estaban disminuidos. Una vez que se evaluó en diferentes áreas del cuerpo, en otros estudios, encontramos que no había diferencias significativas en sujetos controles versus fibromialgia. Para los estímulos eléctricos encontramos una mayor desagradabilidad en los pacientes. Estos reportan una evidencia fuerte cuando fue evaluada en el antebrazo y moderada cuando se evaluaba en el músculo trapecio. En el área del dominio olfatorio encontramos que los pacientes presentaban menores valores cuando se identificaban los olores. No así en la discriminación de los olores. El 80% de los pacientes reportaba algún grado de hiposmia o pérdida de la función olfativa. Para los estímulos del gusto, el dominio sensorial, en los 3 estudios que encontramos, por lo menos en alguna modalidad se encontraban diferencias. Se encontraron que los umbrales de detección de los estímulos se encontraban aumentados en pacientes para los estímulos salados y amargos específicamente, y un 38% aproximado de los pacientes reportaba un decrecimiento en la sensación del gusto. Los pacientes reportaban con firmeza valores significativamente menores a la desagradabilidad de sabores dulces, pero una vez que se evaluaron los umbrales de detección no se encontraron diferencias. Para los estímulos visuales y relacionados al ojo encontramos una mayor percepción un mayor umbral en la detección de estímulos para calor y frío, y reportaban peores disturbancias visuales, peores índices de disconfort y peor calidad de vida comparado con sujetos sanos. En relación a los estímulos auditivos, los pacientes reportaban mayores umbrales cuando se evaluaron con potenciales vestibulares miogénicos, indicando que había una disfunción vestibular o una disfunción en el sáculo o una disfunción en el nervio vestibular. Los pacientes reportaban mayor desagradabilidad a los estímulos de sonido, evaluado con diferentes escalas, y en estudios de electroencefalografía habían reducciones en los valores que sugerían que los pacientes presentaban una mayor atención o anticipación a estímulos auditivos, generando una hipervigilancia. Conjunto a esto, se encontraron déficits en los sistemas inhibitorios y sin una habituación a estos estímulos. Se encontraron que eran mucho más sensibles a estímulos, sobre todo a frecuencias elevadas o a presiones más bajas. Y cuando se evaluaron por timpanograma ambos grupos, no se encontraron diferencias en la anatomía, por lo que habla de una indemnidad del sistema. Se hicieron pruebas también proprioceptivas, netamente evaluadas con el test de reposicionamiento articular, donde no se encontraron diferencias. Y en el área de balance postural se encontraron que este es el área con más documentos, está mucho más estudiada, incluso hay algunas revisiones sistemáticas en el área. Es un dominio que integra incluso el área visual y vestibular, y la evidencia nos muestra con peso de que hay desórdenes de balance, las personas tienen peor confianza en su balance, tienen mayor índice de caída, peor postura, alteraciones de la marcha, balance reducido cuando se realiza simultáneamente con algunas tareas como mantener una conversación por móvil, y problemas en la versión de la performance de tareas funcionales en el día a día, lo que reduce la calidad de vida de las personas. Si bien un estudio no encontró diferencias significativas entre los grupos, dentro de las limitaciones refieren de que el ambiente donde se evaluó no contaba con las características necesarias para que las personas se concentraran. Para los estímulos mecánico, vibratorio, eléctrico, olfatorio, visual y auditivo, donde no hubieron diferencias significativas entre los grupos, una vez que fuimos a analizar los datos de las tablas, encontramos que los valores iban en tendencia hacia nuestras líneas de pensamiento. Por lo tanto,
cumplimos con esta revisión de la literatura de que hay un gran número de estudios que van en línea con nuestra hipótesis de pensamiento, que confirman que hay umbrales de detección aumentados, o sea, cuesta más llegar al umbral de detección, y eso genera a la vez que yo tenga menos agudeza perceptiva, pero una vez que se alcanza el umbral, las personas lo reportan como una sensación mucho más desagradable. Encontramos además que hay una gran variabilidad en los resultados, en los métodos y poco consenso en cómo podemos evaluar nosotros los sistemas que no son dolorosos, o sea, la información que no es dolorosa en las diferentes modalidades. La gran mayoría de los estudios se llevan a cabo en Europa y hay una poca representación a nivel global de algunas partes del planeta, incluso hay partes donde no reportan ningún estudio. Y así también con las razas. También recomendamos que en estudios futuros se puedan diferenciar los géneros entre hombres y mujeres, ya que sabemos las diferencias fisiológicas que tenemos. Es necesario que esto potencie estudios con mayor calidad estadística, que puedan comprender qué realmente está pasando a nivel cerebral, para que podamos entender cómo funcionan las alteraciones de percepción en los pacientes y cómo esto contribuye al dolor y a la calidad de vida de nuestros pacientes. Agradecimiento al laboratorio en el cual puedo trabajar, los chicos que están aquí apoyándome, a Rodrigo, que colega que trabajó conmigo para reducir los sesgos en este estudio y trabajar de manera más sistemática para en un futuro, si esto va bien, poder publicar y hacer algún metaanálisis si es posible, debido a mucha variabilidad, entonces es un poco complejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Vale, gracias, buen trabajo. Creo que las revisiones siempre son challenging, ¿no? O sea, como sabes dónde empezar. Creo que en la presentación nos has ayudado, al menos a mí, a guiar lo que realmente qué es lo que has hecho, ¿no? Porque en principio a mí con la memoria me ha costado más entender bueno, y aún sigo preguntando un poco hacia dónde nos quieres llevar con eso, ¿no? O sea, al final sí que has hecho una revisión de un tema súper complejo que realmente ha quedado claro que no hay una homogeneidad o que no hay un acuerdo en muchas cosas, ¿no? Críticas a la memoria, sí, en plan, he echado falta algún gráfico o sea, sí que nos cuentas cómo has hecho la sección de artículos y tal, pero muchas veces no, se puede hacer, pues, hay muchos síntomas que se solapan entre lo que hablas, ¿no? O sea, alguna cosa más visual de cuál es el punto común, cuáles son los puntos más diferenciales de los diferentes estímulos, ¿vale? Y también otra pequeña crítica, después para que te dejo hablar. Sí, no, pero es que realmente nos has explicado estos estímulos, ¿no? Estímulos eléctricos, yo no sé qué es un estímulo eléctrico. O sea, al final, ¿qué haces? ¿Los pacientes se sientan en una silla eléctrica? ¿O no? Porque no. No, es una exageración, ¿eh? Pero eso lo tenías pensado explicar, ¿no? Sé que también existe un estímulo mecánico, entiendo que es una fuerza mecánica en la parte, o sea que al final no echaba de menos un poco la explicación de los estímulos, ¿no? De realmente qué es este estímulo. Hay algunos que sí que se entienden por el nombre, pero es ¿no? Y que igual tenías espacio en la memoria porque hasta te ha sobrado para explicarnos este tipo de estímulos y tal. ¿Ve? Pero bueno, he dicho todo esto, dejo también un poco ahora, te voy a las preguntas un poco más. ¿Tú qué crees, cuál crees que es el problema? ¿No? Porque me pregunté hacia dónde nos llevabas con esto. ¿Cuál crees que es el problema? ¿El problema es la variabilidad de los síntomas? ¿O la variabilidad, porque estos pacientes tienen síntomas muy variables? ¿O la variabilidad de las medidas? Vale. ¿Por qué no medimos lo mismo? O sea, ¿tu opinión después de leer todo esto? Vale. Toda la literatura, porque has leído un montón de papers por lo que veo. Sí. O sea, que al final, ¿cuál es tu opinión? Bueno, gracias por la crítica constructiva. Abordando todo lo que me has dicho, efectivamente, como ha sido un proceso que todavía está en camino, al momento de la entrega de la memoria, había muchos datos que todavía se estaban analizando. Un montón de tablas que he podido construir hoy en día
y efectivamente cada vez que se evalúa algún dominio sensorial, la mayoría de los estudios evalúan de manera, cada uno con alguna medida, si bien es objetiva, pero diferente. Entonces no hay un consenso, ningún protocolo para evaluar el sistema sensorial. Por lo tanto, claro, no está explicado cada medida, sería bueno hacerlo, pero son muchas medidas porque hay mucha heterogeneidad de los estudios. En un principio, cuando comencé a hacer esta revisión, yo entendía que el dolor es muy diferente y muy personalizado en cada muestra, por decirlo así, porque tiene un montón de componentes, sobre todo cuando es crónico, de componentes de expectativa, de ansiedad, de miedo, catastrofización. Aquí hablaba lo parte de lo cultural, porque hay zonas que no están representadas. Socioculturalmente el dolor se expresa de muchas maneras o de manera muy diferente según las creencias, los miedos y lo que yo piense y cómo he vivido, recibido el por qué tengo este dolor. Entonces, claro, eso limita mucho el poder hacer medidas objetivas también. Y entendiendo, una vez ya leída la literatura, queda claro que de primero sería muy bueno dividir entre hombres y mujeres, dado el consenso de que hay mucha variabilidad fisiológica, hormonal, los picos hormonales de las mujeres cuando son más jóvenes, al final de la menopausia. También sería bueno ya partir como separando y protocolizar esto para poder tener resultados que sean mucho más potentes. Debido a que todos evalúan, si bien el estímulo eléctrico o el estímulo mecánico, algunos con presión en un punto, algunos con fibras de von Frey, algunos con diferentes tecnologías, pero no hay un consenso claro. Es por eso que esto genera como la necesidad de que poder estudiar el área sensorial en la fibromialgia, que es un área que generalmente se estudia a través del dolor, para poder entender un poco más procesos cerebrales y cómo poder desarrollar mejores tratamientos, mejores abordajes y generar un poco de muestras que sean más homogéneas. Hago una pregunta más pequeña y también relacionado con el tema de las medidas objetivas, ¿no? Casi todos los artículos de los que has hablado, o al menos los resultados que mencionas, hacen referencia a cuestionarios del paciente, ¿no? O a pregunta-respuesta, en plan, ¿siente dolor usted? O hasta, ¿no? Los típicos cuestionarios que van del 1 al 5 y el paciente marca una barra, ¿no? Hasta, ¿qué medidas sugieres que pueden ser útiles más a nivel de biomarcador? O sea, medidas de EEG, medidas de imagen, medidas de sudor. O sea, en la literatura hay algún tipo de consenso pequeño que evalúan con el QST, que es el Quantitative Sensory Test, que es un test que evalúa distintos dominios sensoriales, que evalúa, por ejemplo, los umbrales de vibración con algún tipo de máquina especializada para detectar el umbral, a qué medida de esa, por ejemplo, cuántos hertz en vibración o en sonido, por ejemplo, en calor, temperatura, grados Celsius, y esa medida estandariza un poco el tipo de medida y cómo se evalúa de manera mucho más objetiva. Además, actualmente, por ejemplo, el laboratorio trabaja con resonancia magnética, donde pueden ver en el estado de reposo o en estado en tarea cómo están activándose, o si tienen mayor activación o menor activación, áreas cerebrales de corteza primaria, por ejemplo. El laboratorio tiene estudios que se relacionan con decrementos de la actividad, por ejemplo, de la corteza auditiva y visual. Y, por ejemplo, tiene también, en el mismo estudio, habla de que hay un decrecimiento de la actividad de zonas de respuesta y de integración. Y que esto podría un poco explicar por qué están aumentados los umbrales en algunos los pacientes, y una vez que se procesa la información, por qué se procesa con mayor desagradabilidad. Porque las áreas centrales relacionadas a la respuesta, que generalmente son emocionales cognitivos, están aumentadas y generan este aumento de la desagradabilidad. Entonces creo que hay estudios interesantes del área auditiva con electroencefalografía, donde aplican el estímulo y miden cuál es la respuesta a nivel cerebral. Creo que eso es lo que queríamos potenciar con esto, como poder generar evaluaciones más estandarizadas y saber qué está pasando realmente a nivel cerebral con la tecnología que hay hoy en día. Vale. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo comentar? Vale. Bueno, felicidades por el trabajo y por la presentación. Estoy de acuerdo con los dos puntos que ha comentado José al
poco filosófica o léxico-semántica. Hablas en el trabajo, y aquí la presentación también lo has dicho varias veces, de sensaciones desagradables. ¿De acuerdo? Entiendo en ciertos tipos de modalidades sensoriales como el gusto, el olfato, ese concepto de sensación desagradable, pero ¿cómo se diferencia, o en todos estos artículos que ha revisado, cómo diferencian en estimulaciones somatosensoriales como la detección de estímulos mecánicos, térmicos, al frío, etcétera, etcétera, o a presión, una sensación desagradable a una sensación de dolor? ¿O se refieren precisamente a eso, a que esas sensaciones desagradables son sensaciones de dolor? No sé si me estoy explicando. Generalmente cuando se reportan como umbrales de detección, esto es antes de que se genere el dolor. Son sensaciones no dolorosas. O sea, si hacemos, por ejemplo, la evaluación vestibular, por ejemplo, o de equilibrio, es una sensación que integra información que va por una vía totalmente diferente a la del dolor. Incluso la gente, al integrar la pérdida del balance, puede incluso generar dolor, porque hay una integración central que no solo aborda la nocicepción, sino que aborda un montón de procesos centrales cognitivos conductuales que incluso en ausencia de lesión o de daño pueden producir dolor. Entonces, puedo tener desagradabilidad a un estímulo mecánico, térmico, que no active las vías nociceptivas, que solamente active vías somatosensoriales, y aún así sentir desagradabilidad o dolor, pero no por una vía nociceptiva. No sé si me entiendo. Involucran un poco el componente emocional del dolor. Vale. No sé si fui capaz de explicar. Sigo sin acabar de entenderlo muy bien, porque precisamente el dolor se define como una sensación desagradable. Y por eso tenía esa duda de todos estos, no sé, resultados donde se reportan me refiero más que nada a la parte somatosensorial, es decir, a todo este tacto, a la temperatura, cómo pues eso, ¿no? Cómo se contempla o qué se entiende por una sensación desagradable. Es decir, te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo cojo un bonflake, por ejemplo, ¿no? y detecto o le hago a un participante, a un paciente, una detección de este estímulo mecánico, ¿dónde está la línea que separa el hecho de que este estímulo es inocuo y pasa a ser desagradable sin ser nociceptivo? ¿Sabes lo que quiero decir? Vale. No. Esa línea claramente sería espectacular que existiera, porque así los abordajes serían mucho más efectivos, pero hay que separar nocicepción de dolor. Nocicepción está catalogado, no sé, para estímulos térmicos, 45 grados, se va a sentir nocicepción porque viaja por otras fibras. Pero acá se evalúan estímulos que no son nociceptivos, pero sí, al ser desagradables, se perciben dolor. Hay que separar dolor de nocicepción. Nocicepción son estímulos fisiológicos evaluados que todos tenemos la misma fisiología frente a la nocicepción. Si hablamos de desagradabilidad, es un sinónimo de dolor, claro, pero la idea de esto es separar dolor de nocicepción, porque el dolor es un proceso mucho más complejo que aborda procesos centrales y emocionales. Por lo tanto, ahí es donde hay que establecer esa línea. La otra pregunta que tenía sobre el trabajo, sobre la idea de trabajo en sí, es, teniendo en cuenta de que quizás uno de los mayores problemas en la fibromialgia es precisamente esto que cuentas del dolor, ¿no? ¿Cómo de relevante es el hecho de analizar o de ver qué alteraciones existen a nivel del sistema sensorial, incluyendo pues, la vista, la audición, el gusto, y sobre todo a nivel del sistema somatosensorial, es decir, sin tener en cuenta los sentidos especiales? ¿Cómo de relevante es? Es decir, te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Es decir, si a un paciente con fibromialgia tiene un aumento del sabor ácido o amargo, entre comillas, nos da un poco igual, ¿no? El hecho es de que al paciente lo que quieres es evidentemente, pues, que le quites el dolor que tiene. ¿Cómo de relevante es todo esto? ¿O crees que quizás hay algún tipo de modalidades sensoriales que son más relevantes que otros? Y enlazo con una pregunta siguiente, que sería, ¿cómo todas estas modalidades sensoriales, o las alteraciones en las modalidades sensoriales, contribuyen al dolor que se siente en fibromialgia? Vale. Bueno, esto quizás lo puedo responder un poco más desde lo personal, desde la clínica. Yo he trabajado con muchas personas con dolor persistente, y es muy probable que una persona que lleva sometida a
dolor persistente crónico durante mucho tiempo, no vaya a ser la meta final el no tener dolor, sino el ser más funcional, el tener mejor calidad de vida, por el impacto que ha generado esa condición en el día a día. Entonces tú te das cuenta que son personas que no pueden salir a la calle porque la luz es muy desagradable, el ruido de los autos es muy complejo, tienen problemas perceptivos, chocan con las puertas, se caen de la cama, tienen muchas limitaciones en sus actividades de la vida diaria. Por lo tanto, el impacto de poder realizar terapias que aborden esto de una manera mucho más integral y con mejores resultados, al final la gente agradece el, bueno, quizás no tengo menos dolor, pero sí soy más funcional, si puedo ya jugar con mi hija, me puedo mover un poco más, tengo menos catastrofismo. Entonces, eso es fundamental para crear terapias de que entiendan esta patología, de cómo tiene que ser. Hay un sistema tan adaptado que quizás, claro, la meta no va a ser la gran cantidad de dolor, la persona quizás va a tener que aprender a convivir con eso fisiológicamente, pero sí va a tener una mejor calidad de vida, y eso es lo que buscamos al final en nuestros pacientes. Más convencido. Sí, la última pregunta, quizá una pregunta muy puntual sobre el trabajo. En la discusión, en el momento que hablas de que existe, bueno, esta percepción alterada en el tacto, y creo que la siguiente frase es algo así que, como que dice que, perdona por la puntualidad de la pregunta, pero sí, es una cosa que es más curiosidad que otra cosa. Sí, sí. Dices que esta alteración en la percepción del tacto no viene por una alteración en la detección de estos estímulos táctiles. Y mi pregunta es, ¿y a qué se debe entonces? La alteración del tacto... No, ¿cómo? ¿Perdón? Es decir, en la discusión hablas de hecho, bueno, estos resultados que has encontrado de que tienen esta high detection thresholds en esta estimulación táctil y que hay una alteración en esta percepción de estos estímulos táctiles, pero que esto no viene dado porque hay una alteración en la detección de estos estímulos. Es decir, a mi entender, pues a todos los mecanorreceptores que inervan la piel en este caso, no hay una alteración funcional en la periferia, para entendernos, pero no vas más allá, en el sentido de que no sugieres o no comentas en dónde puede ser que esté o se produzca esta alteración en la percepción del tacto. Y mi pregunta es más curiosidad que otra cosa, por si lo habías leído. Si no hay un defecto en esta detección del tacto a nivel de la periferia, ¿dónde se produce o qué produce esa alteración en la percepción del tacto? Perfecto. Bueno, hay estudios que no encuentran diferencias y hay estudios que sí encuentran diferencias. Las diferencias son en los umbrales que son más altos, por lo tanto cuesta más diferenciar los estímulos. Hay estímulos que, claro, que sí encuentran diferencia, por ejemplo, la discriminación de 2 puntos. Por lo tanto, habla de que ya hay cambios en los receptores sensoriales, que serían, en este caso, más grandes, por lo tanto tengo menos discriminación. Además, hay estudios que hablan de que hay cambios en el homúnculo cerebral, incluso en la representación corporal a nivel cerebral. Por lo tanto, efectivamente, hay cambios periféricos demostrados y hay cambios centrales demostrados. Por ejemplo, si yo dejo de usar mi mano porque me duele, la representación en el homúnculo cerebral va a ir disminuyendo y se va a ir, no sé, si empiezo a usar más la pierna porque para suplir esta necesidad, quizás se represente mucho más la pierna. Y van a haber cambios tanto a nivel central como a nivel periférico, y eso sí está demostrado. Así que al final existen cambios a todos los niveles, ¿no? Desde la periferia hasta pasando por toda la red neural en la médula espinal, hasta todas las partes integradas en la corteza del cerebro y diferentes partes. Claro, bueno, sabemos que cuando es agudo, el dolor empieza a ser agudo, hay cambios ya de sensibilización periférica, después con el tiempo empiezan a haber cambios de sensibilización central a nivel medular, después se alternan incluso los niveles descendentes de modulación del dolor y ya empiezan a haber cambios más corticales y centrales debido a todo lo que empieza a abordar el dolor más la nocicepción. Vale, yo hasta ahí. Gracias. Nada, seré muy breve porque ya has discutido sobre tu trabajo, lo has hecho muy bien. Bueno, me uno a las felicitaciones, creo que es un trabajo exhaustivo, has hecho un gran trabajo de leer una gran cantidad de información. Y aparte, yo que no entiendo mucho de fibromialgia, lo primero que pienso es en dolor, en fatiga, ¿no? Entonces estos estudios sobre la percepción sensorial pues quizás era necesario, ¿no?
aunque tengan sus limitaciones, obviamente, de variabilidad, ¿no? En el diseño experimental, en los pacientes o voluntarios reclutados, etc., ¿no? Entonces, me uno también a sus comentarios de que quizás, yo pues, es una barbaridad pedir una tabla, no sé si es una barbaridad pedir una tabla, porque aquí hay una cantidad ingente de datos, ¿no? Pero igual en los datos más relevantes, ¿no? Donde has visto cambios en los estímulos térmicos, en los estímulos auditivos, lo que sea, igual alguna tabla resumiendo, si es posible, los resultados, que hubiese lucido un poco más la gran cantidad de trabajo. Igual en los métodos, ¿no? Como he dicho, José, ahí es fácil, igual en los métodos que sé que son muy variados y a lo mejor no se pueden explicar todos, pero que sea mencionar el método con el que se ha determinado este threshold térmico, cómo se ha hecho, luego ya uno busca con detalle, obviamente hay pero bueno, está muy bien, ¿eh? Bueno, tengo preguntas concretas. Una que ya ha salido, pero que es casi obligada, es, no sé si te has planteado, igual no todos los tipos de estímulo que has reportado, pero en los que sí hay cambios, por ejemplo, analizar estos datos separando hombre y mujer, ¿no? Teniendo en cuenta la elevada incidencia de la fibromialgia en mujeres, ¿no? ¿Es posible hacer lo que has hecho, diferenciando los datos? Como lo ideal de esto es meta-analizarlo. La construcción de las tablas por modalidad ya están hechas. Ya, sí, es que pienso que esto lo podías haber puesto los resultados, ¿no? Ajá, claro, que cuando presenté la memoria no estaban todavía listas las tablas, entonces por lo tanto no fue incluido. Pero había un montón de estudios donde la metodología de lo que buscan no va en relación a lo que nosotros, a la hipótesis de nosotros. Bueno, claro. Por lo tanto, muchos valores de las tablas tuve que yo con el equipo poder sacar los resultados P para poder entender un poco de qué estaban hablando, porque nuestra línea de pensamiento todos van a hacer dolor o a comparar con artritis o a comparar con otros mediciamentos. Por lo tanto, esto está como generando esa necesidad de que se pueda estudiar esto con medida más estandarizada. Los estudios son muchos los que tienen, si es que, por ejemplo, tengo eso está perfecto. A mí me hubiese gustado encontrar esto, igual es mucho, no sé, ¿eh? Sí, son 68 estudios, pero por ejemplo, tengo las tablas de todos los estudios donde se... Nada, ya me parecía que no era pedir texto, pero igual, y algunos datos donde has visto el significado. Por ejemplo, hay muchos estudios donde los porcentajes de mujeres en los estudios son del 100%. Hay muchos. Entonces, por ejemplo, se podría separar esos estudios y analizarlo y meta-analizarlo, pero tampoco los outcomes son similares. Por lo tanto, yo hice algunos meta-análisis, en el laboratorio no me dejaron mostrarlo, porque al final los estudios que eran similares eran 2 o 3. El meta-análisis terminaba siendo pobre, estadísticamente. Entonces, claro, hay que partir de la base, se podrían tomar los estudios de 100% solo en hechos mujeres, pero los que mezclan no tienen la diferenciación en los estímulos, en las tablas de resultados. Los toman como un grupo global. Entonces, habría que partir por discriminar y luego por tener un protocolo estandarizado para poder luego meter datos solventes al respecto. Vale, no, es muy interesante, aquí hay una cantidad de trabajo. Sí, ha sido mucho que leer. Bueno, y claro, si me ponía la memoria me iba a pasar de las 30. Una última pregunta muy concreta que no tienes por qué saber, pero por curiosidad. En los datos de los estímulos auditivos, estos cambios que hay en el sistema, bueno, una disminución en el sistema inhibitorio que nos protege de la sobreestimulación, como tú comentas, estos potenciales evocados auditivos están íntimamente relacionados con la transmisión serotoninérgica. Sí. No sé si se han visto, si lo sabes, si hay cambios en la concentración de serotonina en los pacientes. ¿Sí? Efectivamente, en esos mismos estudios. Vale, esto igual la discusión, tantas cosas. Yo no lo incluí porque claro, no iba en línea con nuestra hipótesis. Ya. Pero sí hay estudios, dos por lo menos potentes, que ligan incluso con niveles de BDNF sérico, ligan con niveles de serotonina y hay cambios efectivamente a niveles de serotonina en pacientes versus controles estadísticamente significativos.